sessió en la que des d'Innovi volem presentar els resultats de l'estudi de l'impacte de la Covid en el mercat del vi català. Érem més de 60 inscrits, de moment som 25 participants. No sabem si estem o no estem en el rati d'inscrits i participants, però realment això de l'online té aquests efectes, que moltes vegades ens inscrivim i després ens va costant o no ens en recordem fins i tot d'anar entrant. Mireu, és una sessió que serà volgudament breu i quan parlem d'una sessió volgudament breu és que ens voldríem cenyir als 60 minuts que hem dit, us hem promès, que duraria. Hem començat amb 3 minuts de cortesia i, per tant, potser ens allargaríem fins a 2:15 o fins a 33, minut amunt, minut avall. Com us dèiem, benvinguts. Aquesta sessió té un únic objectiu, o un objectiu principal, que és la presentació d'aquest estudi, que no la farem directament des d'Innovi, sinó que la farà en Juan Parc, de Wine Intelligence, després la introduirem, però sí que ens permetreu que utilitzem només 3-4 minuts del que durarà la sessió per explicar a aquella gent que encara no sap qui som, qui és Innovi i quina és la funció que té en el sector. Mireu, Innovi és el clúster de la cadena de valor vitivinícola. Això vol dir que no només hi ha cellers en el clúster, sinó que també hi ha viticultors, que hi ha indústria auxiliar, que hi ha centres de recerca, i l'objectiu principal és que tota aquesta cadena de valor guanyi en competitivitat, i aquesta competitivitat la guanyi a partir de la innovació, i una innovació que acostuma a ser col·laborativa. Aquí teniu 4 xifres dels que som, ara parlaven d'aquests 76 socis, tenim altes, tenim baixes, com tota associació existent. La majoria, el 50%, pertanyen a viticultors i celleristes, la resta a tot aquest grup d'empreses i organitzacions de la cadena de valor, entre les quals hi ha Incavi, o hi ha centres tecnològics, les universitats, la Rovira i Virgili, la UPC, i diferents centres i administracions. Són aquest 17% que teniu aquí. Què volem fer? Us explicàvem que l'objectiu d'Innovi és millorar tots els agents que pertanyen al sector, tant en l'àmbit de la viticultura com en l'elaboració, la logística i, evidentment, també fer incidència en el mercat. I havíem dit, o hem dit en el nostre pla estratègic, que hi ha 4 línies que cal treballar i que cal treballar fort, que és la sostenibilitat, tota la incorporació de la indústria 4.0, la creació de nous serveis, nous canals, nous productes, i una que encara segueix sent vigent, que és tot el tema de la professionalització, la capacitació de tots aquests agents que formen part d'aquest entorn. I com ho fem, això? Bàsicament, el que fem són 3 grans activitats, i, si voleu, començant per la de sota, és la capacitació. Alguns de vosaltres ja coneixeu l'Acadèmia de Poda, on estem incorporant el concepte de la poda de respecte en el sector, i no només a Catalunya. En aquest sentit, estem treballant ja arreu d'Espanya. Treballem molt per incorporar la innovació col·laborativa a partir de projectes. Aquí teniu uns quants dels que tenen logo, però des de com incorporar de manera intel·ligent els fitosanitaris, la utilització de la biomassa per generar energia, o com sensoritzem la maquinària existent per aconseguir dades i millorar tot allò que fem tant en vinya com en celler. En són alguns exemples. I el darrer, que és justament el primer que tenim a dalt, és treballem per transferir tota aquesta innovació, tota aquesta tecnologia a realment aquells que l'heu d'utilitzar, siguin cellers, siguin indústria i serveis proveïdors, i també fem activitats de vigilància de mercat. I justament aquesta activitat que fem avui correspon en aquest grup d'activitats, de transferir aquests coneixements, en aquest cas no tecnològics, sinó transferir aquests coneixements associats al mercat i al seu comportament. I entrant ja en matèria, hem dit que serien 3 minuts, doncs han estat 4. Ara el que us volem presentar és aquest estudi que hem realitzat. Evidentment, com a qualsevol estudi, cal que doni resposta a un seguit d'interrogants. Quan ens explicaven que tota notícia, quan llegim tota notícia, hem de tenir aquestes Ws angleses, el per què, el quan. Jo, si us sembla, us dono només resposta a 2 d'aquests interrogants i esperem que en Juan, al llarg de la seva exposició, us expliqui o doni resposta a molts d'aquests interrogants sobre quina és l'actitud, com ha variat l'actitud del consumidor. El per què de l'estudi era evident, ha canviat, a partir del mes de març ens canvien el mercat, ens canvien els hàbits de consum i, per tant, volem saber
com han canviat, en quin sentit, i per tant el per què la necessitat d'aquest estudi ens semblava que era com a molt evident, així ho van decidir la majoria de socis i per això des d'Innovi hem invertit uns recursos en tirar-ho endavant i el qui, doncs vàrem buscar qui era el que millor ens podia fer aquest estudi. Ja coneixíem a l'empresa Wine Intelligence i vàrem decidir que fos ells els que ens tiressin endavant aquest estudi i l'investigador principal que ho ha fet és en Juan Park. En Juan Park té un perfil molt interessant per la indústria del vi. En Juan no és enòleg ni agrònom, sinó que és sociòleg i en sap bastant també de temes econòmics i, per tant, aquesta visió o tenir una persona experta en àmbits de la sociologia, en àmbits de l'economia, perquè incorpori el seu coneixement en el sector del vi, pensem que és un perfil molt interessant i que pot aportar-nos molt a l'hora de fer aquest estudi. I, de fet, aquells que ja el coneixem, aquest estudi, realment podem dir que estem molt satisfets de l'elecció que varen fer com a Innovi a l'hora de seleccionar aquesta empresa. Mireu, aquest és un estudi que ja està disponible des de ja fa uns dies per tots els socis d'Innovi. El tenen disponible aquells que sigueu socis i encara no hi heu entrat. Us animem a fer-ho a través de l'intranet. Aquells que encara no sou socis també el tindreu a la vostra disposició. Hem marcat un preu per poder-lo obtenir, que és de 480 euros. Realment aquest estudi us garantim que val molt més dels 480 euros que hem posat aquest preu de venda, però que creiem que era ja que s'havia fet, doncs ens semblava que havíem de fer-lo obert, no només quedar-nos als socis d'Innovi, sinó obrir-lo a tota aquella gent que el volgués tenir, i és per aquest motiu que hem decidit posar-li un preu i fer-lo accessible. Fins aquí la presentació d'Innovi, fins aquí els motius que ens porten a tirar endavant aquest estudi, y ahora sí que sense més preámbulos, Juan, te voy a dar la palabra y a ver si podemos, tecnológicamente nos sale bien el hecho de compartir la pantalla y cuando quieras nos das los principales indicadores obtenidos en el estudio. Ya está. Muchas gracias. ¿Me veis bien la pantalla? Perfecto, Juan. Adelante. Muchas gracias. Pues gracias, Eloy, gracias a Innovi por confiar en nosotros para este proyecto y gracias a todos por vuestro tiempo. Sé que últimamente hay seminarios, hay mogollón de reuniones, de Zooms, así que todo tiempo es apreciado en estos tiempos. Ha introducido muy bien Eloy por qué estamos haciendo este estudio, que es obvio, que es para entender pues, qué ha cambiado y cómo, de una forma pues, realista y basada en los datos de consumidor pues, en el mercado de vino en Cataluña. Pero no solo en Cataluña, una de las ventajas, digamos, del estudio es también compararlo desde una perspectiva internacional. Así que siempre, pues cuando podamos, vamos a comparar pues, cómo estamos nosotros en Cataluña versus el resto de mercados internacionales, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suecia, etc. Es decir, para no solo tener un dato nuestro, sino ver cómo comparamos contra otros mercados. Y luego, pues vamos en cuanto posible y en el informe, sobre todo en el informe general o en el informe completo y también en las tablas, pues vamos a ver las diferencias entre género, edad o tipo de consumidor, ya sea más aventurero y gaste más o ya sea más conservador y gaste menos. Pues también queremos ver cuáles son las diferencias de cómo ha impactado la pandemia a distintos tipos de consumidores y, por último, pues identificar distintas oportunidades de mercado dentro de estos tiempos tan convulsos. Muy rápidamente, esto lo podéis consultar luego, pero la muestra es de 600 consumidores de vino habituales de Cataluña, es decir, 18 años o más, por supuesto, que beben vino tinto, blanco, rosado al menos una vez al mes. Es decir, son aquellos que ya consumen con cierta frecuencia. Y ahí podéis ver, pues hemos tratado de que la muestra sea representativa de todo el consumidor en cuanto a variables como género, edad, las típicas sociodemográficas.
Y luego pues comparamos esta muestra que fue en noviembre con las otras muestras de los otros países internacionales que fueron un poco antes en el año, pero que nos valen para ver cómo estamos versus otros orígenes. Y lo primero que notamos es que el impacto de la pandemia pues se ha hecho notar evidentemente y también es bastante irregular. O sea, hay gente que le ha ido mejor. Si estabais en el sector de los puzzles, por ejemplo, de las bicicletas estáticas, os ha ido mejor y ha habido gente que les ha ido peor. Ha habido gente que tenía el virus y gente que no. Así que hay gran disparidad de impactos. Pero digamos, si vemos la media de toda la sociedad catalana, pues vemos que para la mayoría, para muchos, pues han tenido que cambiar planes de vida importantes, ya sea vacaciones, bodas o lo que sea que quieran. Un tercio pues ha visto que un familiar o amigo cercano ha tenido el virus, o un 25% ha estado en casa porque tienen un miembro de la familia que es vulnerable, o un 14% ha estado en ERTE, o un 10% se ha quedado en el paro. Y aunque solo un 5% pues, ha tenido el virus, pero todo el mundo pues, nos hemos visto evidentemente afectados. Y en boca de los consumidores catalanes les preguntamos pues, dentro de la encuesta cómo les había afectado pues, el virus en general. Decían, pues eso, nuestros ingresos familiares han disminuido y por lo tanto la frecuencia, la cantidad de vino pues, que ahora compramos pues, disminuye. O por la disminución de ingresos, pues he tenido que priorizar alimentos de primera necesidad, o debido al golpe económico, pues he bajado el gasto en vino. Así que no podemos, pues, evidentemente descartar pues, el impacto que una pandemia y una crisis pues, va a tener en el consumidor final. Pero también vemos que el vino pues, ha podido ser pues, en ciertos momentos, y con moderación, etcétera, etcétera, pues una válvula de escape. También nos dicen muchas veces, debido al estrés, preocupación de la situación, pues solo quería sentarme y beber una copa de vino viendo una película en casa. Así que tenemos pues disparidad de impacto y también disparidad pues, de cómo han afectado esta crisis a cada uno. Justo en Twitter hace un par de días salió esta foto de la buena de Angela Merkel, y una periodista, creo que del País, decía: esta foto de Merkel ya representa a mucha gente. Y sí, porque ha sido un año duro. En el Washington Post le preguntaron a distintas personas cómo definiría 2020. Y la mejor fue de un niño de 9 años que dijo: 2020 es como mirar ambos lados de la carretera para cruzar y que luego te atropelle un submarino. Y sí, ha sido pues, un año complejo, duro, y que hemos tenido que lidiar con cosas a las que no estamos acostumbradas. Y como el impacto ha sido tan dispar, pues al presentar los datos, pues lo que vamos a ver son índices, digamos. O sea, tenemos, por ejemplo, esto es la compra de la categoría de vino y de cava. Y aquí tenemos gente pues, que dice que no ha cambiado sus patrones de conducta, gente que dice que ahora está comprando más frecuentemente, y gente que ahora dice que está comprando menos. Entonces, sabiendo que no le ha afectado a todo el mundo igual, pues lo que vamos a ver es, vale, pues en el total de la población, ¿cuál es el índice, digamos? Hay más gente que está comprando más, entonces es un índice positivo, como en el caso del vino, o hay menos gente comprando, entonces sería un índice negativo, como en el caso del cava. Así que vamos a analizar pues, cómo le ha afectado o cuál es la dirección, digamos, del cambio o del impacto. Y aquí ya empezamos a ver pues, que para el vino, tranquilo al menos, pues el impacto no ha sido, pues digamos, tan malo como se podía prever al principio en marzo. Y eso, los consumidores nos dicen: hay más tiempo para degustar vinos tranquilamente. Sí que han encontrado pues, esas ocasiones. O nos dicen: mi consumo de vino ha aumentado porque estoy más tiempo en casa,
y tengo más tiempo libre para relajarme y darme algún capricho. O al estar más vino en casa, he aumentado el consumo, ya que no suelo hacerlo durante el trabajo debido a que llevo un vehículo. Así que pues nuevas posibilidades de consumir. Y otros pues nos dicen, bueno, eso sí, al haber restricciones de movimiento no puedo ir a restaurantes o bares, que es evidentemente algo que tenemos que sopesar para ver el impacto de la pandemia en el sector del vino, no solo en el consumidor. Y otros que dicen, suelo beber vino en ocasiones especiales con familiares y al no poder reunirnos, pues ha bajado el nivel de consumo. O sea, otra vez, pues disparidad de cómo nos ha podido afectar. Pero en general, pues como tenemos que llegar a conclusiones, pues vimos 9 tendencias que son las que vamos a repasar hoy en esta presentación. Y la primera es que lo que vimos un poco al principio del vino, sí que podía haber sido peor, digamos. Y sí que hay un aumento de frecuencia de consumo de vino tranquilo, aunque es en casa, aunque no tengamos bares y restaurantes, pero el consumidor al menos sí que ha migrado parte de ese consumo pues, a lo que podía hacer, básicamente. Google Trends, pues un gráfico que me gustaba mucho, este es a nivel mundial, pero para ver un poco la tendencia vemos que pues, cada año venía siendo plano y de repente pues, el consumidor tiene mucho interés en Navidades, en vinos, cavas y champán, pero justo este año fue diferente. 2020 fue distinto en cuanto a que estábamos en casa y una vez pues pasado, digamos, tenemos aquí una bajada de interés coincidiendo con cuando todo el mundo estaba comprando papel higiénico y arroz en cantidades industriales. Y una vez pasado esas primeras 2 semanas, pues vemos que el consumidor dice, ah, vale, pues ahora ya tengo lo básico, ahora me voy a comprar vino, entre otras cosas como levaduras y cosas extrañas así. Así que vemos que dentro de la pandemia, pues el vino pues, ha tenido su papel. O sea, dentro de otros sectores, pues no ha sido un vino, ha sido un sector que se ha visto muy afectado por la hostelería y por turismo, o sea, eso no lo niega nadie, pero dentro del consumo en casa, pues ha tenido su papel. Y volviendo a los índices, pues vemos aquí la pelotita de la izquierda del todo, la más granate es la de Cataluña y el resto pues son la de los otros países. Y vemos que para vino tranquilo, pues eso, había más consumidores bebiendo vino tranquilo en Cataluña, en Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos, en China, que en China, como sabéis, pues van un poco desfasados en cuanto a tiempos, lo pasaron antes y luego pues parece que lo han controlado mejor. Así que China en este caso está un poco desfasado, pero sí que vemos que Cataluña pues está entre otros países en los que el vino pues ha sido parte del consumo de los consumidores. No así el cava o el champán, disculpa, o el champán francés sobre todo. El cava quizá pues en Estados Unidos vemos que aguantó un poco más, pero en la mayoría de mercados pues el 2020 pues fue duro para estos sectores. Pero vemos vino tranquilo, pues sí que los consumidores se acordaron de este producto. Y esto compara pues, con bebidas espirituosas, con spirits, donde pues, la posición es peor al depender ellos más de bares, restaurantes, discotecas, etc. Y la cerveza pues, sí que respondió mejor a la crisis. Así que vemos que los consumidores han optado por distintos productos, pero de manera bastante desigual. Y si nos centramos en los datos de Cataluña, solo pues vino tranquilo, un índice positivo, con más gente consumiendo más que menos, aunque pues este es desde el punto de vista del consumidor, no quiere decir que con la bajada del Horeca compense. Y vemos que también el consumidor ha bebido cerveza y comprado agua embotellada, que lo vemos en todos los mercados, pero no tanto cava o vino fortificado o espirituosos.
Y luego nos preguntamos, vale, pues si el vino tranquilo pues o ha habido categorías que lo han llevado mejor, si podemos ver diferencias por edad, género o lo que sea. Y aquí vemos, pues, bueno, podéis ver luego en más detalle pues, los porcentajes de este índice por segmento de género, de edad y de tipología del consumidor, pero lo que llama más la atención es que el consumidor joven sí que es el que ha consumido más vino. Aquí vemos pues, unos máses, que significa que es 10% más de la media, pero lo que vemos es que el consumidor joven pues, sí que ha bebido más vino que de costumbre, también más cerveza. Cava pues, es el que ha aguantado un poco más la categoría, bebía lo mismo que antes. Y esto puede ser interesante para el futuro, porque el consumidor en Cataluña, en muchos mercados maduros, digamos, pues sabemos que el consumidor joven le está costando más meterse en la categoría, según pues tienen, aparte de sus problemas económicos, tardan más en independizarse que generaciones anteriores, pero muy a su pesar, pues han quedado en casa y han estado consumiendo más vino, lo cual pues puede ser interesante para ver cómo, si vemos en el futuro este segmento de consumidores que empezaron a beber vino pues en 2020 y de una forma pues distinta por lo que podían y no podían hacer. Así que el vino, sobre todo el tranquilo, pues aguanta mejor de lo esperado desde el punto de vista del consumidor. Luego vemos muy claramente también que los momentos de consumo cambian y el momento de consumo estrella es el relajante al acabar el día. Esto lo vemos para Cataluña y también para otros países donde esta copa de vino para relajarse al acabar el día pues es a los que todos los consumidores migran prácticamente en masa. O sea, más consumo de vino, pero para esta ocasión. Con una manta, con Netflix, al acabar el día, si tienes niños en casa, más justificado y digamos que esta es la ocasión estrella. La de comida informal en casa varía. Sí que Cataluña pues, resiste mejor que en otros mercados, mejor que Reino Unido, mejor que Alemania, mejor que Suecia, mejor que Canadá, aunque vemos que entre las dos, pues esa de relajarse al acabar el día es la que realmente lidera este tipo de consumo. Y nos lo dicen los consumidores, ¿cierto? Que estoy más tiempo en casa y un buen vino con moderación es uno de los placeres que disfruto, uno de los únicos que nos queda prácticamente. Así que en Cataluña vemos, al acabar el día, sube, comida informal pues se mantiene, y cenas más formales o fiestas o donde invitas a gente, pues evidentemente se desploma. Así que un cambio bastante radical de momentos de consumo y lo cual podemos pensar, pues bueno, si estos son los nuevos momentos de consumo, pues cómo podemos ofrecer pues vinos más adecuados en cuanto a estilos, en cuanto a envases, etcétera, etcétera. En boca del consumidor otra vez estoy más en casa y como no puedo celebrar grandes fiestas, pues hay que disfrutar de las cosas buenas de la vida, que aquí estamos de paso. Encima filósofa en este caso. Así que una buena copa de vino pues también puede alegrarte un día o para celebrar un pequeño éxito. Y por otra, pues decía, pues bebo consumidores en ocasiones especiales y este año pues no ha habido poco que celebrar. Ese cambio de momentos de consumo bastante radical para haberse dado en solo un año. Y esto, si vemos estos cambios otra vez por los distintos segmentos, y esto podéis ver el detalle luego, si sois de Novi podéis descargar gratuitamente el informe y si no, pues o podéis o pagarlo o pedir que alguien que os lo dé de forma ilegal. Pero sí, vemos que otra vez los jóvenes son los que más se incorporan o más aumentan su consumo para esta ocasión de copa relajada al final del día. O sea, otra vez
estos cambios sobre todo le afectan más a los jóvenes y yo creo que muy a su pesar porque preferirían estar de discotecas y de la playa y haciendo cosas de esas, pero muy a su pesar pues se han tenido que quedar en casa. Pero para nosotros pues puede ser interesante porque han podido comenzar a consumir vino pues un poco antes de lo que sería lo normal o lo que venía siendo normal para ellos. Pero otra vez, un cambio fuerte de ocasiones y un cambio sobre todo para los jóvenes. Escribí un artículo hace poco y lo publiqué en LinkedIn y creo que Maite Corsín escribió: nos estamos haciendo más anglosajones. Y sí que es verdad que estos cambios de ocasiones informales, digamos, pues son, sí que suenan un poco más a esos tipos de mercado del norte, así que cuando volvamos a la normalidad veremos qué se nos ha pegado de todo esto. Otra tendencia, el e-commerce, pues que se hace maduro. Y esto pues se ha hablado mucho, vamos a ver algunos datos. Nosotros en nuestros estudios pues preguntamos si compran más o menos por distintos tipos de canales, ya sean tiendas físicas o canales online. Y vemos que las tiendas físicas, sabemos que ha sido un buen año para supermercados, etcétera, pues sí que el consumidor pues estaba comprando más frecuentemente, sí que las flechas van para arriba para la mayoría de los mercados, pero para los canales online es mucho más lo que estaba creciendo durante 2020. Sabemos que incluso después del confinamiento sabemos que muchos consumidores han seguido comprando vino online. Boca del consumidor, antes del coronavirus consumía vino 2 veces por semana en un bar, pero ahora pues consumo vino casi cada día al llegar al trabajo y compro las botellas en una tienda especializada en mi pueblo. Esto pues hablando del crecimiento de esa frecuencia de consumo continuada y también pues de las tiendas físicas. Y comprar en supermercado por la comodidad al no tener que desplazarme a otro sitio, etcétera, etcétera. Si vemos solo para Cataluña, pues vemos super o hipermercado, pues que han tenido pues realmente un muy buen año, tiendas de descuento, tiendas de barrio, tiendas especialistas. Los que bajan pues son gasolineras y duty free, en el fondo, por razones tremendamente obvias. Pero vemos otra vez que el online pues crece más o que digamos que la media de tiendas físicas, tienda online de supermercados y tienda online pues más especialista para vinos. Si vemos los consumidores que compran vino online, estos son pues el 80% no compra, un 20% sí que compra, vemos que sobre todo son consumidores jóvenes, o sea, el 32% de los consumidores jóvenes compra vino online, medido como comprado en los últimos seis meses, y sobre todo los consumidores más aventureros, o sea, más involucrados con la categoría, y aquí un 25% de estos ya compran vino online. Pero vemos pues también grandes diferencias por generación. Y en boca de consumidores pues jóvenes, en este caso pues consumo más vino, pero lo compro online. Para no perder tiempo innecesario en una tienda, compro las marcas de vino que me gustan directamente en la web de la bodega. En cuanto al coronavirus, me he visto afectado a comprar de manera online, de manera más asidua que en tienda. Así que, pues, distintos motivos. Y les preguntamos a los que han comprado vino online en los últimos 6 meses, ese 19%, 20%, pues si lo hacían antes o si son nuevos. Y aquí, pues, la mitad nos dice que ya compraban vino online. Es decir, de ese 20%, pues un 10% ya compraba, es decir, que el número de consumidores se ha duplicado en este canal, que también pues, está muy en línea en otros análisis que hemos hecho, y podemos decir que en 2020 el número de compradores online prácticamente se ha duplicado. Y entre los nuevos,
pues la mayoría, o sea, un 34% del total, dicen que empezaron en 2020 y lo seguirán haciendo. Así que la mayoría de los nuevos lo van a seguir haciendo. Sí que hay un 10% en este caso que empezaron en 2020 pero dicen que no lo seguirán haciendo. Bueno, y un 5% que no lo sabe, pero si vemos de los nuevos, pues la mayoría de estos siguen o seguirán comprando vino online. ¿Dónde compran? Pues Amazon, nos dicen Amazon, el peso de la fuerza de distribución, etcétera, pues es muy potente de Amazon, pero también directamente en la bodega, también de webs de supermercados, también de Bodevoca, Vila Viniteca, Vino Selección, Vinísimos, o sea, de un amplio amplio espectro de tiendas online. Así que la conclusión es que como bodegas pues tenemos que decir, vale, pues ahora tengo más consumidores compran online, así que pues puedo usar este canal de una forma sensible para acercarme al consumidor, pero luego pues tengo un reto porque estos consumidores es muy diverso en cuanto a los sitios de compra, así que puede ser directamente en la bodega, pero también, ¿por qué no?, de tiendas especialistas, también en Amazon, así que hay que decidir muy bien pues dónde estar y tener pues quizá vinos para distintos canales de tienda online. ¿Por qué compran vino online? Pues el proceso de entrega me resulta cómodo, lo cual es obvio. El realizar el pedido es sencillo, es buen medio para comprar vinos que me gustan, hay mejor relación calidad-precio, hay mayor variedad de vinos, que es el motivo por el que yo compro vino online. Puedo leer comentarios de otros compradores, precios son más transparentes. Así que vemos pues un gran también espectro de motivos por los que comprar vino online. Y aquí vemos que los más aventureros, los consumidores esos más que pagan más, que gastan más y que son más involucrados en la categoría, vemos que sobre todo lo que les llama la atención, comparado con otros segmentos, pues es la posibilidad de regalar, o sea, vinos de regalo, opciones de regalo, y la posibilidad de comprar cajas con muchos vinos diferentes, lo cual es un reto porque nos gustaría vender una caja solo con nuestro vino y con el mismo vino, pero los consumidores pues, más aventureros, por definición, son poco leales, así que buscan pues, variedad y buscan probar distintas cosas. Si vemos por qué algunos consumidores no compran vinos online, esto es el 80% que no lo hace, pues aquí nos dicen, pues compro vino a la vez que otros productos en el súper o en la tienda, así que por qué no tienen necesidad de comprar vino online, o estoy satisfecho con la variedad de vinos en mis tiendas locales, lo cual está muy bien, o me gusta ver la botella de vino antes de comprarla, o no me gusta o no quiero pagar gastos de envíos. Y esto sobre todo para los jóvenes que no compran online todavía, pues son los más reacios a pagar gastos de envíos. O sea, nos estamos acostumbrados todos con Amazon a no pagar, o el sentimiento, sí que pagamos, pero el sentimiento de no pagar. Estos consumidores jóvenes también dicen, es que confío en recomendaciones en tienda todavía porque pueden ser más inseguros, así que la recomendación cuando pasemos online para estos consumidores pues tenemos que hacerla muy prominente y muy obvia, y también pues les preocupa más que el vino les llegue roto. O sea que también eso, por su falta de experiencia, son no compradores de vino online, pues todavía no han tenido este refuerzo positivo de que las botellas suelen llegar en buen estado, la mayoría de las veces. Y otro motivo por el que pues todavía hay muchos, aunque haya crecido, pues hay consumidores que no compran online, es que en Cataluña pues somos el país donde más nos gusta ir a las tiendas locales. Lo cual está muy bien porque hay que ayudar a tiendas locales, pero sí pues se nota pues una barrera también a la compra online, pues que por qué cambiar, y nos gusta salir a andar, nos gusta salir de tiendas. Y esto se nota, pues todavía estamos pues abiertos a ir de tiendas,
no tanto abiertos a trabajar en entorno de oficina o viajar en transporte público. Pero lo ir de tiendas todavía lo llevamos bien. Y comparado con el resto de países, habíamos visto este 19%, habíamos visto que la mitad de estos consumidores que compraron vino online son nuevos, es decir, se ha duplicado, digamos, el universo y podemos ver cómo comparamos con otros orígenes. Y la verdad es que tenemos una mayor proporción de compradores online de vino que Canadá y parecida a Alemania, Suecia, Singapur o Hong Kong. Digamos, ya estamos en ese rango de países. Luego hay otros países que todavía pues, están un poco más desarrollados, digamos, que puede ser Estados Unidos o Brasil o Japón, donde ya están en 25 o un poco más por ciento. Estados Unidos, crecimiento espectacular, porque me acuerdo que hace 2 o 3 años estaban menos estaban sobre un 8 o 9%, así que Estados Unidos, otro mercado donde ha crecido mucho este canal. Y todavía por debajo por supuesto, de China, que son pues, los que lo hacen todo online, y también otros mercados como Reino Unido, donde este año pues, también han comprado mucho vino de esta forma. Así que hemos visto pues, ocasiones, canales, estilos de vino, cómo han cambiado, cómo se han afectado por la pandemia, y ahora vamos a ver pues, desde un punto de vista más del consumidor cómo se sienten ellos. Y aquí para cada mercado pues, hemos hecho una segmentación de consumidores según su respuesta al COVID. Y esto, pues, hedonistas son los que más desesperados están por volver a restaurantes, bares y viajar cuando puedan. Moderados son los que dicen que no van a cambiar su actitud, y reductores y stoppers, digamos, son los que van a hacer menos cosas que antes o que psicológicamente pues, están más preocupados o son más cuidadosos. Y aquí, pues, Cataluña, pues sí que tenemos un 11% de hedonistas, que es parecido al Reino Unido, aunque menor a Alemania, Suecia o Estados Unidos y, por supuesto, China, donde ahora están haciendo festivales y conciertos y de todo. Tenemos un 42% de moderados, aunque sí tenemos 28% de stoppers y de reductores. Es decir, el consumidor, y lo vemos en muchos mercados, pues se ha visto afectado psicológicamente y en lo que está dispuesto a hacer, incluso cuando estemos vacunados y las restricciones vuelvan. Así que tenemos que, digamos, pensar en una recuperación primero de vacunas, que estamos todos bien, que no nos contagiemos, etcétera, etcétera, pero luego psicológicamente, pues, para sacar a la gente de casa, porque nos hemos acostumbrado a estos estilos de vida. Nos hemos amodorrado mucho, nos hemos acostumbrado a estar en casa. Así que psicológicamente, pues vemos que el consumidor, pues en Cataluña, pues puede estar tan afectado como otros mercados o incluso pues un poco más pesimista. Y esto lo vemos en qué está dispuesto a hacer una vez pase la pandemia. Y aquí en índice, pues vemos, les preguntamos que después de la pandemia si irían a una fiesta o evento social, y aquí vemos que el índice pues es bastante más negativo en Cataluña que en otros mercados. Y digamos, puede ser pues cómo ha afectado pues el virus en este país, o las restricciones que parecen han sido más severas que en otros sitios, pero sí que es verdad que tenemos más miedo, digamos, o estamos menos abiertos a hacer cosas en el futuro. Y es eso. Una vez estemos vacunados, poco a poco tenemos que reactivar hábitos anteriores. Y lo vemos, pues eso, en fiestas o eventos sociales, o ir a un concierto, cine, teatro, donde el consumidor todavía está menos abierto, digamos, y menos que en otros países. También incluso hacer cosas al aire libre.
lo cual es interesante porque sí que es algo que podemos hacer y se puede, pero vemos que el consumidor pues se ha acostumbrado mucho a estar en casa y es algo pues a reactivar en el futuro. Así que estamos abiertos pues eso, a socializar en grupos pequeños, pero todo lo que sea socializar en grupos más grandes o estar en lugares llenos de gente, pues todavía no lo tenemos tan claro, ni en Cataluña ni en el resto de sitios. Vamos. Luego otra tendencia es la limitación de la movilidad, que sabemos que no podemos, pero tampoco parece que nos apetezca mucho ir de vacaciones al extranjero. A mí me apetece mucho, pero claro, dices, lo planeas, pero dices, igual cómo estaremos en 2 meses y al final no te arriesgas, ¿no? Y eso se nota mucho, que el consumidor por ahora es bastante reacio a ir de vacaciones al extranjero y más que en otros países, o más reacio a alojarse en un hotel por negocios o por placer, o sea, todo ese tipo de viajes, pues por mucho que nos apetezca, pero todavía no estamos preparados para hacerlo. Y será importante pues, reactivarlo después de cuando se pueda, cuando estemos todos vacunados y bien. Así que la siguiente pregunta es si el consumidor pues, no está viajando tanto al extranjero, pues estará haciendo cosas locales, que es la siguiente tendencia del localismo. Y es una tendencia que vimos en Estados Unidos, donde el consumidor ahí pues tenía preferencias hacia sus propios vinos, y lo que nos preguntamos era si es lo mismo en Cataluña. Y vemos, pues por una parte, estos son los factores de decisión de compra cuando un consumidor catalán pues, va a comprar vino. ¿Y qué es importante para él? Pues una marca que reconozco, la región de origen o la DO, pues son los dos atributos, pues digamos, más importantes para la media de consumidores en Cataluña, seguido por el envejecimiento, por el origen del país, combinaciones o maridajes, recomendaciones, variedades de uva, digamos las guías clásicas para elegir un vino, pues de dónde viene, qué tipo de vino es, a qué vas a ver, etcétera, etcétera. Pero vemos que ya región pues es un factor muy importante para el consumidor. Luego, si vemos algunas diferencias entre los segmentos, pues esto es resumen y podéis consultar el informe completo, pero vemos que para los jóvenes el atractivo de etiqueta o el vino esotológico, pues que para la mayoría son quizá menos relevantes, pero sí que vemos pues que son más interesantes como factores o más relevantes para los consumidores de vino más jóvenes. Y luego les preguntamos pues, de distintas regiones, ya que son importantes, pues cuáles estaban comprando más o menos. Y aquí vemos, como resumen también, que las regiones, el consumidor estaba comprando más regiones catalanas que regiones de otros sitios. O sea, este mini boom de ocasiones de consumo en casa, pues digamos dentro de lo que cabe, dentro de lo complicado que ha sido el año, pues vemos que al menos los consumidores catalanes pues estaban favoreciendo regiones locales, que es también algo que vimos en Estados Unidos, que hemos visto en otros mercados, pues estas preferencias, digamos, un poco más locales. Lo vemos por edad, los jóvenes también comprando más de Cataluña, aunque dicho sea de paso que también de otras regiones de otros orígenes, y en boca de los consumidores, pues gente que dice, pues me gustaba viajar a zonas vinícolas y comprar vinos de estas zonas, pues como no he podido hacer esos viajes, pues he comprado vinos de mi zona, o que seguirá comprando vinos de Cataluña como siempre. Tengo que decir que hicimos la encuesta pues en catalán y en castellano, así que cada uno pudo elegir pues cómo completarla, lo cual los consumidores lo agradecieron, porque nos decían, pues por fin he podido hacer una encuesta en mi idioma, en este caso el catalán. Así que vemos, pues bueno, dentro de lo que cabe, dentro de que en marzo el mundo se nos caía encima, pues y ha sido y dentro que ha sido un año muy duro por la falta de turistas y
el Horeca, pero al menos vemos que el consumidor pues, ha migrado sus ocasiones, ha intentado pues, darse esos caprichos, ha seguido consumiendo y al menos pues, en este caso pues, ha intentado pues, ayudar un poco más a vinos locales. El siguiente paso o punto pues, sería la necesidad de reactivar el Horeca cuando se pueda. Y aquí los datos pues, son un poco terroríficos. Así que vemos bajadas de índices en todos los mercados de bebidas relajantes al acabar el día o de comidas informales en pubs, bares y restaurantes. Y aquí pues, hay mercados donde se nota menos y mercados donde se nota más. Digamos, en Suecia, donde solo el 10% es el Horeca, pues claro, ellos pues, han podido como mercado de vino, pues estar un poco más tranquilos. Nosotros, donde este canal es tan importante, pues hace que incluso estos cambios de ocasiones, pues hace que no haya siempre compensado en cuanto a ventas o cuanto a consumo de vino. Y nos lo dicen obviamente, pues al no salir a comer restaurantes he dejado de tomar vino que acompañaba con estas comidas, lo que representa 2 botellas semanales aproximadamente. Y esto solo para un consumidor, multiplicamos número de botellas por consumidores y el panorama es un poco terrorífico en este caso. Incluso, igual lo peor es que psicológicamente pues el consumidor sí que parece que se está volviendo un poco más anglosajón, porque incluso post pandemia, o sea, les decimos cuando se pueda, pues el consumidor todavía va a ser un poco reacio a comprar vino o a ir a bares y pubs, que luego pues nos acostumbraremos, pero digamos en este primer inicio, pues cuando se pueda va a haber que reactivar a los consumidores a esos hábitos. Luego, después de un año, pues no me cabe duda que nos acostumbraremos y volveremos a salir de bares, de fiestas y de todo. Pero al principio, una vez vacunados, pues tenemos que pasar este miedo. Y lo mismo, pues ir a un restaurante, pues también incluso cuando puedan, el consumidor de vino en Cataluña, pues no está tan seguro de hacerlo. Así que el on-trade es un poco terrorífico, ¿no? Y no sé si conocéis el eye bleach, que es cuando en internet, cuando veis una película de miedo por la noche y justo no os podéis quedar con esa imagen en el cerebro y tenéis que ver tenéis que distraeros un poco. Así que el on-trade es tan terrorífico que se ha preparado este eye bleach para decir, ha sido duro, va a ser duro, pero al menos tenemos que ser un poco optimistas y quitarnos ese miedo y ese mal sabor de boca. Así que aquí tenéis el eye bleach. Sigue pasando a factores pues, o a tendencias un poco más optimistas, pues vemos el interés foodie, vemos prioridades futuras del consumidor, pues no se van a comprar un apartamento, quizá no se van a comprar un coche o no son sus prioridades, sí que están ahorrando, sobre todo pues, los catalanes pues, son los que menos están dispuestos a hacer grandes compras y los que más dispuestos están en ahorrar o mirar o tener más cuidado más que en otros países. Así que sí que vemos que nos ha podido afectar más la crisis que en otros sitios. Pero lo bueno es que vemos que sobre todo pues, en otros mercados, también un poco en Cataluña, pues esta idea de probar vino de un poco mejor calidad, que sí que es verdad que en otros mercados un poco más, o esta idea de probar nuevos estilos de comida. Y esto pues es algo pues, que desde las bodegas, desde un punto de vista de marketing, pues podemos enfatizar pues sabiendo que el consumidor pues está más en casa, está cocinando más, está viendo más MasterChef o lo que sea que vean, pues es una manera también de comunicarnos con ellos a través de este nuevo interés foodie y de ocasiones en casa, aunque sea solo o en pareja. Y en boca del consumidor, pues como trabajaba desde casa, aumenté mi consumo de vino porque organizaba videollamadas como aperitivo y me tomaba una copa. Pienso que el cambio es positivo,
en este caso en cuanto a su consumo de vino, porque he comprado un vino de mejor calidad para beber de vez en cuando en casa. Así que vemos también pues esos pequeños caprichos o lujos. Y al no poder ir a restaurantes o miedo de ir, pues nos hemos acostumbrado más a hacer barbacoas y comidas especiales en casa. Y al ser más barato el vino en una tienda, pues te puedes beber más botellas o también mejor vino. Así que dentro de todo, pues podemos también intentar pues conectar con este consumidor que tiene nuevas aficiones, nuevos intereses de cocinar en casa, y yo creo que todo el mundo hemos intentado hacer panes de masa madre y cosas así en casa, y solo tengo que decir que prácticamente comprar uno por €1,20 en una tienda es un regalo, después de de ver lo sufrido que es hacerlo. Y por último, la última tendencia, y ya pues llegando a la conclusión de la presentación, es sobre envases alternativos. Porque sí que en otros mercados, en Suecia, pues sabemos que el bag-in-box ha crecido mucho, así que queríamos ver si en nuestro mercado pues podíamos ver cambios parecidos. Y aquí tenemos pues otra vez el índice positivo o negativo, dependiendo de lo que compraban antes. Otra vez Cataluña pues en morado, y vemos que sobre todo pues el consumidor ha estado comprando más botellas de vino estándar. En Estados Unidos pues sí que son más aventureros, que son los puntos amarillos, y sí que el consumidor en Estados Unidos sabemos que está comprando más botellas pequeñas, medias botellas, incluso vinos en lata. Aquí todavía pues no vemos el vino en lata como una posibilidad, pero sabemos que en otros mercados pues sí que es algo que está creciendo. En Cataluña, sobre todo, lo que crece son medias botellas y cosas así, o sea, alternativas, digamos, un poco más pequeñas a la botella tradicional. Así que todavía no somos muy de formatos o envases alternativos, pero medias botellas, que también Nielsen hace poco sacó unas estadísticas de Estados Unidos, donde es dentro de las botellas de vidrio lo que más ha crecido, y vemos pues también esta posibilidad o este interés también en nuestro mercado. Y otra vez por grupos de edad vemos pues sobre todo la consideración más alta entre los jóvenes de medias botellas o de botellas pequeñas, pues todo lo que les ayude a probar nuevos vinos, etcétera, etcétera. Y entre los aventureros, pues también medias botellas para probar, o incluso bag-in-box pequeños para ese consumo más rutinario o más diario. En boca del consumidor, consumo vino en botellas de formato pequeño, ideal para llevar al trabajo para un consumo unitario, para no compartir. Bajé un poco del consumo a causa del contagio, por lo demás cambié la compra de tamaño de botellas a individual porque consumo un poco menos. Y para no pasar el tiempo innecesario en una tienda, compro las marcas de vino de una botella en bag-in-box y compro más cantidad. Así que aquí vemos pues las distintas opciones, o formatos más pequeños para consumo individual, o formatos más grandes para ese consumo más rutinario y más del día a día. Así que resumen, pues como en otros mercados, pues existió este mini boom del consumo de vino en casa, donde la frecuencia de consumo aumentó en hogares catalanes durante la pandemia, pero en casa. O sea, perdimos el Horeca y bares, pero al menos en casa pues se reactivó y los consumidores consumieron más. Y la oportunidad pues menor para vinos espumosos y más generosa para los vinos tranquilos. Los cambios de momentos de consumo pues implican cambios estratégicos. Nuevas ocasiones de bebida relajante al acabar el día. Pequeños lujos para acompañar comidas. Grupos reducidos. Ocasiones al aire libre. Digamos, pues todo este cambio de ocasiones, pues podemos pensar, vale, pues qué vino, qué estilo, qué envases, etcétera, etcétera. Localismo, pues el origen de los vinos es un factor muy importante para el consumidor catalán, y aparte pues aumentó durante la crisis.
compraron más regiones locales que otras regiones, sobre todo entre esos consumidores jóvenes. Mayor compra online, que lo hemos hablado, casi 20% de consumidores online, lo cual, y el 50% de esos son compradores nuevos. Así que se ha duplicado prácticamente el número de compradores online y la mayoría de ellos pues van a seguir comprando. Y luego pues los envases, botellas, importancia del interés foodie para estos nuevos momentos de consumo y estas nuevas opciones. Y resumen por segmentos, ha sido muy interesante el año, una pesadilla, pero interesante desde el punto de vista de vino para los consumidores jóvenes, porque ellos pues seguramente les hubiera gustado estar de Erasmus o de prácticas o en fiestas, pero se han tenido que quedar en casa y ahí han estado consumiendo más vino, han estado consumiendo más vino pues, para relajarse al acabar el día, han estado comprando más vino online, así que vemos que podemos ver en el futuro pues sí cuál es el efecto de la pandemia pues, en este consumo de los consumidores más jóvenes. Y entre los aventureros, estos consumidores involucrados o de mayor gasto, pues vemos que han mantenido su consumo, que han aumentado su consumo para relajarse y pues que ya compran un cuarto, compra vino online y estos sí pues se sienten más atraídos pues por comentarios, con posibilidad de comprar vino para regalar, para variedades de vino, incluso pues aparte de darse lujos pues formatos un poco más grandes porque al ser consumidores pues más frecuentes pues igual un vino bueno en bag box pequeño pues les puede atraer. Y acabando, a recordar que no se nos olvide pues, la importancia de la diversificación de mercados. Este es uno, pero vemos que no ha afectado de misma manera en todos los mercados, así que pues, también les invito pues, a pensar en ser más resilientes mediante esta diversificación de mercado. La importancia de adaptación, que es duro para todos, pero lo que tenemos que pensar es qué podemos hacer para que sea lo más llevadero posible. La posibilidad de creatividad, comunicación, pues ahora que la competencia no comunica tanto, pues ahora que están más callados, pues es un buen momento para que nuestro marketing sea más eficiente. Ahora que no hay tanto, digamos, comunicación, pues es más eficiente hacer cosas. Y también, pues, envases de catas, nuevas ocasiones, etcétera, etcétera. Y os dejo con una cita que es de Taleb, que dice: adaptación, trate esta crisis como si estuviera aquí para quedarse y asegúrese de poder sobrevivir en las circunstancias actuales. Y si volvemos a la normalidad, pues será un valor añadido. Así que 2020 ha sido complicado, pero les deseo que todo lo que hayamos aprendido, todo lo más fuertes que seamos, pues nos valgan al menos para 2001 y posterior. Okay, muchas gracias. Juan, gracias a ti por esta explicación. Veo que incluso por el chat ya te van felicitando, o sea que es magnífico. No sé, els assistents a la jornada, si formeu part dels optimistes que una vegada passada la pandèmia tornareu a anar al teatre i tornareu a viatjar, o dels pessimistes, que sembla que els catalans és la majoria, i que diuen que no tornaran, o que, si més no, els costarà tornar al teatre, tornar a viatjar. Mireu, ens queden uns minuts per si voleu fer alguna pregunta al Juan, per aclarir algun concepte del que ens ha explicat. La pregunta la podeu fer directament en el xat i ell la pot llegir o nosaltres serem qui li elevarem. Ens donarem això 5-10 minutets. Havíem promès aquests 60 minuts, hem començat 5 tard, per tant, ens queden aquests 60 minuts. Juan, per anar ràpids i dinàmics, la primera pregunta, ens pregunten l'actitud sobre vins, que és una pregunta que et fan a tu però que ens fem molt sovint. Baja graduación o sin alcohol? ¿Cuál ha sido la respuesta? Sí, es una tendencia que vemos, o sea, sobre todo en mercados maduros,
hemos visto pues ya de años pues vemos que el consumidor pues se está cuidando más, vivimos más, estamos más preocupados por lo que consumimos, etcétera, etcétera. Así que vemos pues una tendencia, digamos, a largo plazo de antes de 2020 pues por estas posibilidades de consumo de vinos más saludables, ya sea de una gradación un poco menor o sea pues vinos sin alcohol. Lo que sí que sabemos y lo que ha podido pasar pues durante la pandemia pues también lo ratifica son las grandes variaciones entre mercados. Sabemos que este tipo de vinos de baja graduación o sin alcohol pues por ahora son mucho más aceptados, digamos, en mercados del norte, de Suecia, Canadá, sobre todo si tienen un monopolio para promocionar estos vinos de buena forma que en otros mercados. O sea que hay mercados que sí que el consumidor pues acepta y busca por estos motivos este tipo de vinos. Hay otros mercados donde igual la categoría no está tan bien introducida o no se entiende tan bien y ahí vemos que el consumidor pues no le suena tan bien vino sin alcohol y directamente pues se puede pasar a otro tipo de... Si no va a beber alcohol, pues igual bebe té o otro tipo de cosas. Así que sí que vemos pues interés en general o tendencia hacia la moderación, pero luego depende del mercado lo aceptable o no que sea este tipo de vinos. Juan, a part d'un comentari en el xat en el que explica lo interessant d'aquest localisme, no?, del consum de vins catalans a Catalunya, que explicaves que era una tendència a nivel mundial, aunque sea localismo, pero que en todos los territorios, ¿no? Sí. Una pregunta que nos llega por vía interna con un direct message, sí, es si tú crees que esta tendencia que sale a la luz con el estudio de que los jóvenes han incrementado el consumo de vino se puede mantener una vez haya pasado la situación de pandemia. Sí. Yo creo que depende de lo que podamos hacer, depende de muchas cosas, pero sí que he visto un cambio digamos, de perspectiva. O sea, no hemos podido viajar. Viajar libremente como hacíamos, pues yo qué sé cuántos años volveremos a hacerlo o volveremos a verlo. Entonces, yo creo que en el corto plazo pues seguirá porque las vacaciones son más locales, las vacaciones son domésticas y también porque yo creo que también preferimos ayudar a empresas locales. O sea, simplemente hay una idea de esto es un año duro, es una crisis, entonces de entre varias alternativas, si puedo comprar algo que sea local, pues al menos me siento un poco bien y siento que estoy al menos pues ayudando a los vecinos, digamos. Así que por una parte, si seguimos encerrados y si seguimos pues con esto, pues puede ser que se mantenga pues un poco más en el tiempo este interés local. Pero aparte, pues todo luego en el futuro pues ya veremos porque sí que hay fases, hay olas, hay tendencias, hay veces que nos volvemos mucho más internacionalistas, hay veces que nos volvemos pues un poco más localistas, así que sí que hemos visto pues ahora esa tendencia, veremos en el futuro, pues tendremos que echarle un ojo a ver cómo cambia la cosa. Molt bé, doncs no tenim més preguntes. De fet, ara Juan aquí ens està llançant indirectament una proposta de dir habrá que repetir el estudio una vez nos hayamos desconfinado y ver cómo evolucionan las tendencias. Por supuesto, Juan, sí. moltíssimes gràcies. Com hem comentat al principi de la jornada, aquest és un estudi que ha liderat, ha finançat Innovi, és gratuït per tots els socis que el poden descarregar de l'internet. Aquells no socis que vulguin l'estudi ens ho poden comentar, té el preu que hem fixat, que és de 480 €, on hi ha, bàsicament el que ha explicat el Juan, amb tota la segregació de dades en funció de les diferents variables que ha comentat, edat, sexe,
tipologia de consumidor. I d'aquí ben poc, el dia 8 de març, tornem a tenir una altra jornada d'Innovi, en aquest cas per parlar de fertilització i raïm i vi, a la qual esteu tots convidats. Aquesta serà a través de l'Hora de la Innovació, que és un format també que tenim estàndard, que també són aquests 60 minuts. En aquest cas han estat 60 minuts, 60 més 7 minuts, Déu-n'hi-do el bé que ens hem adaptat, i per tant agrair-li al Juan no només el contingut, no només el fondo, sinó també en la forma. Moltíssimes gràcies a tothom, gràcies Juan, y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.